La lectura de hoy, el pasaje en el que nos vamos a fijar es Juan 2, del 13 al 25. Esta es la escena de Jesús en el templo. Esta es la escena de Jesús en el templo. Juan 2, del 13 al 25. Vamos a hacer una primera lectura. Vamos a hacer un repaso acerca de lo que hemos visto y luego proseguimos con la lectura. Bien, hemos visto hasta ahora la presentación de Jesús por parte del apóstol Juan. En primer lugar, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, que la palabra de Dios se había encarnado. Esta palabra es la creadora de todas las cosas. Además de ser la vida y la luz de los hombres, explica que las tinieblas no prevalecieron contra esta luz. Este Juan nos está diciendo desde el principio y que a pesar de ser visible y ser esperada por los suyos, estos no le recibieron. Esto lo vemos en Juan 1 al principio. Pero hay un grupo que sí lo hizo y en breves palabras fueron adoptados como hijos. ¿Sí? Como hijos, cosa que no inquieta, porque Dios solo tiene un Hijo eterno y este es Jesucristo, el cual tabernaculizó entre nosotros de forma gloriosa. Y nosotros somos hijos. Él es Hijo eterno, pero nosotros somos hijos adoptados. Dios eterno tiene un Hijo eterno. Nosotros somos adoptados por parte de Dios, por lo tanto, Dios es nuestro Padre por adopción. Es el creador de todas las cosas, el creador del mundo, pero nosotros somos hijos adoptados de Dios por su misericordia. Ningún adoptado dice, yo quiero que tú seas mi padre y ya está. No, es el Padre el que decide escoger y adoptar a quien Él quiere. Bien, luego por parte de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el apóstol y ahora el Juan el Bautista. El que no desea sobresalir a sí mismo, sino que desea que la palabra de Dios sea creciente y el menguante, y apunta a Jesús mismo y no así. Cosa que deberíamos hacer todos los creyentes, ¿no? Luego Jesús mismo en la sociedad, primero con las bodas de Caná. Él se realizó su primera señal y dando a entender que la purificación no sería con agua, sino con sangre. Y ahora pasamos al comienzo del ministerio del Señor Jesús en Jerusalén, en la Pascua. Pero de ahora en adelante vamos a ver al verdadero autor de la ley y los mandamientos, el verdadero autor de la ley y los mandamientos reformando. Vuelvo y repito, vamos a ver al verdadero autor de los mandamientos y de la ley reformando no solamente el culto, sino la institución de la religión. Dios debe ser adorado, pero no vale cualquier adoración. La manera como Dios debe ser adorado es la manera como Dios dice que tiene que ser adorado. Hemos leído en el Antiguo Testamento varias lecturas, ¿no? Acerca de la oración, del tabernáculo, del templo, cómo tiene que ser adorado Dios, por qué Dios establece el tabernáculo, por qué pone los querubines, haciendo un tipo de lo que sería una gran realidad. El tabernáculo era un tipo, el templo es un tipo, pero la realidad es mucho mayor, es más grande, y eso lo veremos en esta mañana. Así que antes de proseguir a la reforma del culto y la institución misma de la religión, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Oremos. Sí, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, tú eres nuestro Dios. Nos acercamos humildes, Señor, para ser rociados por tu Santo Espíritu, para ser bendecidos a través de tu palabra, para humillarnos completamente, Señor, en mente y en corazón, y alejar de nosotros nuestra falsa percepción de quién eres tú, de cómo tenemos que adorarte, Señor, y aprender a alabarte y a glorificarte tal cual tú lo exiges y tal cual tú nos enseñas, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Bendice, Señor, a tus siervos. Que esta predicación sea única y exclusivamente para la gloria y la alabanza de tu santo nombre y para el beneficio de tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Bendito seas tú, Señor, eternamente para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces
Vemos aquí en Juan que estaba cerca la Pascua de los judíos. Vamos a leer Juan 12, 2 del 13 en adelante hasta el 25. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió porque Jerusalén es una montaña alta, por lo tanto para ir a Jerusalén hay que subir. Entonces subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Entonces vemos aquí en la primera presentación, en la fiesta de la Pascua, creo que era la Pascua número 30 de Jesús, ¿sí? De acuerdo a la palabra de Dios, es la Pascua número 30. Jesús tiene 30 años, inicia su ministerio, pero ya estuvo cuando estuvo pequeño, todos los años iban a las 3 fiestas principales de los judíos que estaban establecidas. Pero para esta época, a los 30 años de Jesús, ya había pasado muchas Pascuas y él había asistido a todo porque él cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley por nosotros. Pero en esta Pascua muy particular ya él no está como sujeto a su madre. Lo vimos en las bodas de Canaán, cuando ya él dice: no, ya, ¿qué tienes contra mi mujer? Ahora voy a hacer la voluntad de mi Padre y tú te tienes que someter a mí. Entonces aquí vemos que Jesús ya viene a su primera Pascua como ministro de Dios. Ya viene a su primera Pascua, la número 30, sí, pero su primera como ministro, y ve grandes cosas terribles. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Y qué halló en el templo? Sí, bueno, había de todo. Había de todo. Hemos leído que la casa sería llamada casa de oración, ¿no? Sí, era una casa de oración donde el Señor se iba a encontrar con el pueblo, ¿sí? En medio de ellos, siempre, de manera constante y permanente. Si querían consultar algo, como lo ha leído Javier y Ricardo, tenían que llegar al templo o anteriormente al tabernáculo, porque Dios estaba en medio de ellos morando y ellos se acercaban a Dios de manera adecuada. Pero ¿cómo lo podían hacer? Pues había la propiciación. La Pascua es la propiciación, ¿sí? Había un sacrificio, hubo un sacrificio. Entonces que esta Pascua señalaba que Dios había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? ¿Cómo lo había liberado? ¿Os acordáis? Pues había cogido y dijo: bueno, vamos a celebrar la Pascua. La primera Pascua fue en Egipto mismo. ¿Cómo se celebró la Pascua? Pues cogieron y mataron un cordero sin mancha y cogieron sangre y la pusieron en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y el ángel de Jehová pasaba por alto, Passover, por eso en inglés le dicen Passover, pasar por alto, lo que se denomina en el hebreo el pesaj, la pesaj, que es pasar por alto. Es un verbo que significa pasar por alto. Dios pasó por alto al pueblo, los pecados del pueblo,
porque había una sangre que había sido derramada para pasar por alto. Los que no tenían la sangre en los dinteles de las puertas, pues sufrieron el castigo de Dios. Y los que tenían la sangre derramada en los dinteles de la puerta, pues el ángel de Jehová vio, mira, hay un cordero que hay una redención, ha sido redimido, por lo tanto paso por alto a estas personas. Luego esto simboliza también salir de Egipto. Y es cuando se celebran la primera Pascua, ya fuera en libertad, con las mismas condiciones. Se tiene que matar un cordero, tiene que sacrificarse el cordero para el perdón de los pecados, y una vez perdonado se puede acercar a Dios en confianza. Por lo tanto, siempre hay un sacrificio. Entonces, esto es la Pascua, y esta es la Pascua que estaban celebrando los judíos, la liberación de Dios de la esclavitud de Israel. Pero Dios es muy sabio y ha hecho algo mucho mayor. Esta Pascua, esta liberación de Israel era un tipo de una liberación mayor, la liberación de nuestros pecados, de la condenación de la muerte, de la esclavitud del pecado y del infierno mismo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Pues llega, y tú sabes, llegas a un templo, llegas al patio del templo, que para la época de Jesús eran 36 acres, 16 campos de fútbol. ¿Habéis visto el campo de fútbol del Mallorca? Bien, 36 de esos, 16 de esos. 4, vamos a cuadricularlo, 4 así por 4 así. Si uno en el mismo estadio a 2 filas le grita al otro y no entiende por el ruido, la algarabía y todas esas cuestiones, cuando Jesús llega al templo y se encuentra no se encuentra el pueblo orando y adorando y alabando al Señor. ¿Qué se encuentra haciendo el pueblo? ¿Qué se encuentra cuando entra al templo? Un mercado. 2 palomitas, yo no sé qué, un corderito por tanto, te cambio las monedas que tienes, euros, te lo cambio por dólares, o bueno, cosas de estas, ¿sí? O te lo cambio por monedas. O sea, cambistas, había gente, vendían bueyes, versículo 14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. O sea, fijaos que él va al templo de Jerusalén para adorar. ¿Y qué se encuentra? Un bazar turco. ¿Alguien ha estado en un bazar de Asia? ¿Sabéis cómo es? Es absolutamente estridente, mucho ruido, todo el mundo ofreciendo lo suyo, y de esa oferta y demanda es un ruido impresionante. Entonces Jesús se encuentra con esto, se encuentra con los que vendían bueyes, con los que vendían ovejas y palomas. O sea, lo necesario para los 3 tipos de sacrificios que se hacían en el tiempo, ¿no? Y resulta que y habían cambistas. ¿Sabes qué son los cambistas? Los que cambio de divisas, ¿no? Porque claro, venían a Jerusalén porque la gente tenía que peregrinar. O sea, Dios había dicho que tenían que peregrinar 3 veces al año a las 3 fiestas establecidas. Bueno, los judíos de ese tiempo habían dicho, no, con 3 veces que asistas en tu vida es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. 3 veces en tu vida ya es suficiente. O sea, ya le habían quitado incluso el sentido a esas fiestas. Sí, una de las fiestas, bueno, era la Pascua, luego la de la cosecha, y luego la de la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, eran 3 fiestas, y entre esas fiestas, por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura, que es previa a la Pascua. Es una fiesta previa a la Pascua. Entonces, bien, Jesús llega al templo, llega al sitio, hay una cantidad, se dice que eran más o menos 500,000 personas que llegaban a Israel, a Jerusalén para las fiestas. Entonces, imaginaos, 500,000 personas son 500,000 sacrificios. Algunos sacrificaban palomas y corderos, como dice el Antiguo Testamento, y otros solo podían por las razones económicas que no tenían. En el caso de Jesús se sacrificaron 2 palominos. Sí, porque en ese momento de su nacimiento los padres no tenían la capacidad económica de sacrificar un cordero. Por lo tanto, el Señor decía, pues 2 palominos. Entonces, habían muchos sacrificios.
500,000 personas, 500,000 animales sacrificados en un área de 16 estadios de fútbol. O sea, imaginaos, estáis en la zona sur alta de el Son Moix, del estadio de aquí, y hay una persona en la zona norte alta de Son Moix. En la vida os vais a comunicar. Por mucho que grites de un lado al otro, si hay tumulto, en la vida se van a comunicar. A lo mejor cuando hay silencio puede ser posible, pero 500,000 personas aproximadamente, 500,000 bueyes haciendo de vez en cuando mu, y las palomas, o sea, era terrible, o sea, estresante. Entonces imaginaos semejante tumulto, semejante bullicio, y cuando dice el Señor Jesús, viene, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Qué sabiduría la de Dios. ¿Cómo es posible? Si yo grito, salgan, no salen, me sacan a mí. Pero si el Señor dice, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora bien, tratad de sacar, solo por sacar, a la gente de este local. Bueno, está todo el mundo hablando, está tomando el café, hablando, y cuesta. Vamos, hermanos, a orar. El domingo cuando vamos a orar. Gracias, hermanos. Silencio, sí, hermanos, vamos a orar. Y cuesta tratar de comunicar información a los oyentes. Imaginaos a Jesús gritando. Sí, tenemos que tener una idea clara de quién es Jesús. Jesús es Dios Todopoderoso, es el Hijo eterno del Padre. Por lo tanto, como hombre tenía sus limitaciones, pero tenía cosas de las cuales nosotros carecemos. Yo no sé si lo comenté la vez pasada, que él era una persona netamente capacitada, intelectualmente perfecta. Sí, él como Adán al principio, que me nombró a todos los animales de la tierra y sabía los nombres de los animales de la tierra, cosa que también podemos hacer nosotros. Podemos nombrar y darle nombre a todos los animales de la tierra, solo que a diferencia de Adán y Eva, al día siguiente no sabemos cómo los llamamos. Sí, pues Jesús sabía los nombres de todos, conocía a todos los hombres, y Jesús hace una cosa, y es sacar a todos del templo, incluidos los animales. Imaginaos el tumulto, el bullicio y la voz de Jesús. No es el Jesús, como dice José Grauman, ese Jesús que vemos por ahí todo afeminado, que todo el mundo en las películas lo ve con la barbita y la chiverita así toda dando con bucles aquí, el cabello medio largo, blanco, ojos azules. No, él era un semita. Él era moreno, me imagino facciones fuertes, era carpintero, debía tener las manos rudas. Y yo no creo que él haya dicho, salid de aquí, bienaventurados los pobres de corazón, como lo vemos en las películas. No, yo me imagino un estruendo, no como un cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, aunque gritando y diciendo, solamente dice aquí, quitad de aquí esto y lo hagáis de la casa de mi padre. Mi casa será llamada casa. Pero ¿por qué no aparece los otros, cueva de ladrones y eso? ¿Por qué no aparece? Porque probablemente Juan sabía que habíamos leído los otros evangelios. Entonces, como Juan sabía que habíamos leído los otros evangelios, vamos a hacer un repaso en los otros evangelios. Vamos a ver los textos paralelos. Los textos paralelos de este hecho. Lucas 19 del 45 al 48. Lucas 19 del 45 al 48. Lucas 19 del 45 al 48.
Lucas 19 del 45 al 48. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bien, vamos ahora a leer Mateo 21 del 12 al 17. Mateo 21 del 12 al 17. Si hay alguno que no tiene una Biblia, aquí tenemos algunas para repartir y las podéis utilizar. Si necesitáis una, podéis levantar la mano y yo os hago llegar una. Sí. Para Luis. Muy bien, gracias. Bien, Mateo 21 del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y en último, Marcos 11 del 15 al 19. Marcos 11 del 15 al 19. Bien, dice así, Marcos 11 del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie, atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Wow. Vemos aquí que en el texto de Juan simplemente nos da una parte específica de su ministerio y de lo que estaba haciendo Jesús en el templo, pero la completamos con la parte que Marcos, Mateo y Lucas nos aportan. Jesús también estaba haciendo sanidades, hacía milagros. La gente, además de ver cómo Jesús hacía esto, decía: Hosana, Hosana al hijo de David. Increíble. En medio de ese tumulto, ese bullicio, las bueyes saliendo por un lado, las palomas por otro, los cambistas recogiendo la moneda, todo este alboroto, otros clamaban: Hosana, Hosana al hijo de David. Y los escribas y los sacerdotes estaban todos enojados porque estaba yéndose la gente con él, y entonces se les estaba quitando el negocio. Les estaba quitando el negocio, porque llegar al templo era para agradecer a Dios porque habían sido comprados por precio. Y adivina qué, cambiaron la situación. Ahora vendían palomas, vendían bueyes, vendían todo. Y eso es la religión, eso es la falsa religión. Te vendo esto, tienes que venir al templo, no hace falta que vengas una sola vez cada año, con una sola vez que vengas en la vida está bien, pero no traigas el buey, no traigas la paloma,
no traes el cordero, yo te la vendo aquí. Mira que Jesús no les está diciendo esto está mal, es que los está sacando porque el templo era el lugar de la presencia de Dios, era la Shekinah, era la presencia de Dios donde el pueblo llegaba a alabar y glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, estaban vendiendo. En vez de estar agradecidos por la redención, estaban vendiendo para redimir. Entonces el sentido original del templo se perdió. Fijaos que sabemos que hay falsas religiones. El Islam es una falsa religión, el budismo es una falsa religión, los testigos de Jehová son una falsa religión. Porque por fuera dicen, adoramos a Dios, pero su corazón está lejos de Cristo. Te dicen, tienes que hacer un peregrinaje a yo no sé qué, a la Meca o a yo no sé qué, tienes que ir en la época de Martín Lutero, iban de rodillas subiendo las escaleras hasta Roma, porque era la manera como ellos iban a purgar sus pecados y todas esas cuestiones. Toda religión sin excepción te exige algo para que tú seas salvo. Los de la doctrina de la prosperidad te exigen dinero para que te vaya bien. Si tú das para que Dios te dé más, ¿no? Y así me puedo pasar todo el tiempo, porque solamente existen muchas religiones en la cual tú tienes que hacer algo, y hay una sola religión en la cual Dios hace algo por ti, y esa es la religión cristiana. Y fíjate que he nombrado a denominaciones o instituciones que son de carácter cristiano, que hablan de Cristo, pero ahí las incluyo en falsas religiones por una sola razón. Porque la casa del Padre es una casa de oración para todas las naciones, de toda lengua, de toda raza. Y aquí dice el versículo 17, que sus discípulos se acordaron. Entonces se acordaron, versículo 17 del capítulo 2 de Juan. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es el Salmo 69 que he leído en la primera lectura. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos muestras? Ya que haces esto. Pero aquí hay algo que se nos puede pasar por alto. Jesús dice, versículo 16, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de oración, casa de mercado. La casa de mi Padre, casa de mercado. Cuando Jesús en Juan 10 dice que lo quieren apedrear y lo quieren matar porque siendo un hombre se hace a sí mismo llamar hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ahí como yo me imagino que había tanto ruido, tanta cosa, que ellos no se percataron de que Jesús dijo que esa casa era la de su propio Padre, diciéndose a sí mismo que yo soy Dios. Pero ellos pasaron por alto eso. Seguramente, bueno, entre que la moneda de los cambistas, que las palomas, que todo esto, pasaron por alto eso. Pero ellos tenían ganas de matarlo, como le hemos leído en los otros evangelios, ¿no? Buscaban la manera de matarle. Por una razón, porque él mismo se hacía Dios. Y les decía, el 17 se acordaron los discípulos, el celo de tu casa me consume, el Salmo 69. Y los judíos, ¿qué hicieron? Cuando Jesús hace todo esto y dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Estoy parafraseando los otros textos sinópticos. Le dice aquí, ¿qué señal nos muestras? Si veis en los otros textos, Jesús sanaba a los cojos, daba vista a los ciegos y todas esas cuestiones. Pero aquí particularmente, los judíos le responden y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya Jesús, o sea, señales había muchas. Cojos eran sanados, los ciegos recobraban la vista, la palabra de Dios era predicada y el templo estaba siendo purificado, claramente.
Fuera, fuera, fuera todo el mundo de aquí. Nadie puede pasar por el medio con ningún utensilio porque eso establecía la ley. Dios estableció una manera de ser adorado correctamente. No vale cualquier tipo de adoración. Si tú tienes una idea de adoración de Dios diferente a lo que la palabra del Señor enseña, estás adorando falsamente. En vano. No sirve de nada. Es que lo hago con sinceridad de corazón. Entonces le voy a poner velitas. Puedes tener mucha sinceridad de corazón y te puedes sentir muy cómodo, pero Dios no te exige que le pongas velitas. Yo en casa pongo velas aromatizadas para que haya ambiente y todo eso de vez en cuando, ¿no? Pero no estoy adorando a Dios, o sea, es una cuestión práctica, estética. Pero aquí estos vienen y le exigen la señal a Jesucristo por hacer esto. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es esto? Pues montando, haciendo un espectáculo nada pequeño en 16 estadios de fútbol. Jesús solo, con una cuerda y un látigo, como el león de la tribu de Judá, limpiando la casa de su padre. Y mira lo que sucede siguiente, que Jesús le preguntan eso. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál era el verdadero templo? ¿Cuál era el verdadero templo? ¿Qué pensaban ellos que era el templo? ¿El verdadero templo? ¿El templo de Jerusalén? ¿Donde estaban ese alboroto y esas cosas? No. Yo soy el verdadero templo. Esto se acabó. Por eso sacó a todos. Dijo, yo soy el templo. ¿Y queréis una muestra de que sepáis que yo soy el templo? Ellos le pidieron una muestra para poder hacer lo que hacía en el templo. Y él dijo, no, la muestra no se la voy a mostrar yo. La muestra la vais a hacer vosotros cuando me matéis a mí y yo resucite el tercer día. La muestra, la señal, es que vosotros me mataréis a mí y yo resucitaré el tercer día. ¿Y qué viene a ser? Jesús, el templo de Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Piedras vivas, edificadas sobre el templo, cuya piedra angular es Cristo, el verdadero templo. Nosotros somos rocas vivas en el verdadero templo. No dice la palabra del Señor que ya no será en Jerusalén ni en Samaria, sino ¿dónde? ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Él es el verdadero templo. Y cuando tú estás en Cristo Jesús, tú estás adorando a Dios delante de su presencia. Porque esa era la idea del templo. Que Dios estaría en medio de su pueblo. Esa es la verdadera adoración. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. De tales personas Dios se agrada. Si a ti te dice, si por ejemplo se me ocurre a mí o a Patricio, a Julian, decir, pues hermanos, para que adorar a Dios hay que traer, qué sé yo, palomas. Hermanos, ustedes tienen que decir, hacer como los hermanos deberían, escudriñar las escrituras para saber si lo que dice Julián, Olmer o Patricio es cierto. No, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad y es en Jesucristo. No es en más nadie, es en Jesucristo. Así que aquí vamos a ver, en estos textos veremos solo 3 cosas. La verdadera religión, hay en primer lugar celo por la santidad del Padre. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Deseamos que el nombre de Dios sea santificado en esta iglesia. Deseamos que donde se invoca el nombre del Señor sea santificado. Exaltado el nombre de Dios. No cualquier cosa, exaltado el nombre de Dios, que nosotros no aparezcamos por ningún lado, como decía Juan. Es preciso que Él crezca y que yo que mengüe. Solamente es Dios quien tiene que ser alabado y adorado. Cuando tú ves
a los telepredicadores como Joel Osteen, que dice: tómame de este perfil que se ve todo el público y da credibilidad. Ese es un falso profeta. Cuando tú ves en otras religiones que te dicen: tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, falsas religiones. Pero cuando tú ves que en una iglesia dicen: no, solamente Él es digno, solamente Él tiene que ser adorado, solamente Él tiene que ser honrado, y solamente a Él nosotros le debemos la honra, la gloria y la alabanza, estás en el lugar correcto. Amén. Por lo tanto, si tú tienes celo por la santidad del Padre, entonces es una buena señal. La segunda señal, el segundo aspecto de una verdadera religión, es el corazón de la verdadera adoración. ¿Cuál es el corazón de la verdadera adoración? Jesucristo lo acaba de decir, lo acabamos de leer. En 3 días destruid este templo, y en 3 días lo reedificaré. Sin cruz no hay redención. Sin cruz, sin resurrección no hay vida. Sin cruz no hay perdón de pecados. Sin la cruz no hay esperanza. Cualquier religión que no tenga a Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, su resurrección, no es verdadera religión. Por lo tanto, donde no se predica a Cristo y a este crucificado y a este resucitado y levantado hasta lo más sumo y sentado a la diestra de Dios Padre, no es una verdadera religión. Y Jesús les dice: en 3 días lo levantaré. Y le dicen ellos, le dicen luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hay que hacer un poco de historia. El primer templo fue hecho por Salomón, ¿sí? El segundo templo fue reconstruido después de que Nabucodonosor lo llevó al exilio. 74 años después vuelven a Jerusalén y empiezan a reconstruir el templo de manera muy perezosa, hasta que vino Esdras y se enojó y les dijo: ¿pero qué estáis haciendo? Unos con espada y otros con el asadón. Vamos a reconstruir el templo. Y el templo, bueno, se reconstruyó y quedó ahí. Ese es el segundo templo, ¿no? Quedó más o menos hecho, pero no tenía la gloria del primero. Y luego vino uno que era bien malo, Herodes el Grande, y él dijo: bueno, yo voy a congraciarme con los judíos y le voy a hacer un templo magnífico. Es el más grande constructor. Y ojo, este es el tercer templo. Ese es el tercer templo, porque el primer templo fue el de Salomón, el segundo fue la reconstrucción de Esdras, y la tercera reconstrucción la hizo Herodes el Grande, y eso fue en el 19 a.C. 19 a.C. comenzó esa reconstrucción, y llevaba 46 años. Ya llevaba 46 años reconstruyendo el templo, la magnificencia del templo. ¿Cómo será que en el año 70 todavía no habían terminado, pero el año 70 la profecía de Jesucristo de que este templo será destruido fue destruido, y solamente quedó una pared, una gran muralla, el muro de los lamentos? Así que no fueron 2. A la época de Jesucristo ya había un tercer templo. ¿No me creáis? Podéis leer lo que estaba haciendo Herodes el Grande en la reconstrucción del templo. O sea, Herodes era malísimo. Era el primer rey no judío en la historia de Israel. Era malo, era terrible. Era un súbdito de los romanos. Y sin embargo, él dijo: bueno, yo me quiero congraciar con los judíos y le voy a poner el templo súper. Una buena explanada, todo esto, reconstrucción. Y cuando llegó Jesús, ¿no os acordáis cuando decía: Señor, mira estas paredes, estas murallas, el templo, cómo está haciendo, wow, maravilloso? Y dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra, pero el verdadero templo al tercer día va a resucitar. ¿Y qué sucedió al tercer día después de la muerte del verdadero templo? Porque no verás a tu santo que su carne experimente corrupción. Será resucitado. Y Jesús resucitó. Y estamos en el verdadero templo, el verdadero Dios y la vida eterna, Jesús. Sin Jesús estamos perdidos. Y Jesús les dice: 46 años fue edificado. Dice: no, el templo de Dios es eterno.
Pero yo voy a sacrificar mi propia vida. Yo soy el verdadero cordero. Quitar todos estos corderos, estas palomas, todas estas cositas, quitarlas de aquí, porque el verdadero cordero está aquí. Y el verdadero templo está aquí. Y nos preguntaremos, ¿por qué Jesús es tanto templo como cordero? Y Jesús no solamente es templo y cordero, también es el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Y por eso se nos pasa por la mente cuando Juan en el capítulo 6 dice que lloraba y lloraba y lloraba porque no hallaba nadie digno de desatar el rollo y de abrir el libro y estaba desconsolado, no tenía esperanza. ¿Y qué le dicen los ancianos? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? El león de la tribu de Judá ha vencido y ha destapado los sellos. Ten esperanza. Mira ahí al león de la tribu de Judá. ¿Y qué vio Juan? Cuando volteó, ¿qué vio? Un cordero como inmolado. Así que el león de la tribu de Judá es un cordero como inmolado. Es humilde. Cuando Jesús habló aquí, lo que especulo es que el poder de la voz de Jesús cayó a todo el mundo. El dueño del templo, el templo verdadero, dijo: se acabó. Se acabó. Mi casa será llamada casa de oración y vosotros la convertisteis en cueva de ladrones. Se acabó, ya no más. Ahora el que me vaya a adorar de cualquier nación, aun si eres eunuco, tendrás un nombre mejor. Si eres extranjero, no digas que eres extranjero. Tú eres ciudadano de los cielos, porque has sido adquirido por la sangre preciosa de Jesús. Ese es el verdadero templo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque la sangre del Cordero nos dio acceso a la presencia misma de nuestro Dios. Él es el verdadero templo. Versículo 21, cosa que los judíos no entendieron, pero Jesús sí que lo entendió, les dijo, mas él hablaba. Juan lo entendió. Juan dice, mas él hablaba de su propio, del templo de su cuerpo. Versículo 21 de Juan 2, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, como Jesús les dice que esa es la señal, que destruiréis ese templo y en 3 días lo reconstruiré, como Juan sabía que esa era la señal y se acordó de que él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, versículo 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué dice? Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sabéis una cosa? En los otros textos alternativos, paralelos, los sinópticos, vimos que él hacía milagros, hacía obras y todo el mundo iba en pos de él y se enojaban. Bueno, muchos de esos que habían creído en él, después gritaban, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Danos a Barrabás! Pero Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y dice aquí, estando en Jerusalén, versículo 23, en la fiesta de la Pascua, ya está en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y este es el tercer punto. Este es el tercer punto. Y es el precio. El precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús. Vimos el celo, ¿no? Vimos el centro, el corazón de la verdadera adoración, y ahora veremos el precio. El precio. Muchos creyeron en sus señales en la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura, no es la Pascua misma. Pero esto no es suficiente, y el versículo 24 y 25 confirma esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba. No se fiaba de ellos, de aquellos que habían creído.
no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Jesús, amados hermanos y los que estáis aquí, Jesús conoce todos los corazones de los hombres. No hay uno solo en este lugar, bajo la tierra, que Dios no conozca su corazón. Si tú vienes de manera hipócrita a adorar a Dios, o vienes para que te vean, o vienes para que, no sé, sirvas o sirves en el servicio de las comidas y todo esto, y tú no tienes a Jesús como el centro de tu corazón, y no sirves pensando que esto lo vas a hacer para la gloria de nuestro Dios, es en vano. Jesús conoce cada uno de nuestros corazones. Él sabe por qué vienes tú aquí. Él desea, su deseo, el deseo de su corazón es que tú le adores por lo que Él es. Él es digno. Él es el Cordero, el verdadero Cordero Pascual. El verdadero Cordero que perdona y quita los pecados del mundo. Y tú tienes que creer eso. Si tú no crees eso y no adoras a Dios de esa manera, estás mal. Luego, versículo 24, pasamos al 25. Jesús conocía a todos y dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Yo necesito un aval, 2 avales, personas que testifiquen o apoyen, me apoyen a mí o en cualquier cosa, o hermanos que me conozcan y dicen, no, esto es un hombre de buen testimonio. Sí, pregúntele a todo menos a mi esposa. Todos necesitamos del aval de alguien más, pero Jesús dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. De todos esos que habían creído por las señales, no quiere decir que las señales estaban mal. Es que cuando estamos en una carretera, por ejemplo, vamos por una carretera a 40, pare, ceda el paso. O sea, todas las señales indican un camino a seguir. Sí, pero las señales en sí mismas no son malas ni son buenas, simplemente son señales, ¿no? Pero lo que realmente convierte al hombre no son las señales. Tú puedes coger y predicar y orar, Señor, que ojalá vean que tú eres el verdadero Dios. Exánalos, cúralos, levántalos de los muertos. No se van a convencer solo por las señales. Las señales solamente son un aviso de algo mucho más grande, de un destino, y el destino es Cristo mismo. Ellos no tienen que ver las señales. Estos que creyeron aquí creyeron por las señales, y muchos de estos mismos que creyeron por las señales después lo estaban crucificando y gritando a gran voz, y Jesús no se fiaba de ellos. Versículo 24. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Versículo 24, pero Jesús no se fiaba de ellos. Entonces te preguntas, bueno, las señales son buenas. Si hay gente que creyó en él, wow, un avivamiento en Jerusalén. En la primera visita al templo ya hay avivamiento en Jerusalén. No había avivamiento en Jerusalén. Creían porque él les dio de comer, porque les sanó, porque les curó, y creían solamente por eso. Pero el coste de seguir a Cristo es mucho mayor. Tienes que creer a su palabra. Tienes que someterse a su voluntad. Muchas veces vemos que gente viene y va, y porque el Señor me da esto, me ayuda en esto, y luego se desinflan. Y lo ves que no vuelven otra vez. Y tú te preocupas, ¿pero qué ha pasado? Es posible que se haya enfriado y que luego más adelante vuelva, pero cuando tú adoras a Dios por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él es, por la salvación que te ha dado, aunque no haya señales, tú vas a seguir viniendo a adorar a ese Dios, porque ahora no solamente tú le conoces, sino que Él te conoce a ti y te manifiesta su gloria. Amén. Esto lo sabemos los que hemos creído en el Señor
y nos hemos sujetado a su voluntad. Es duro, no es fácil, pero es el precio que tenemos que pagar para seguir a nuestro Señor. Y no hace falta que nos engañemos. No nos engañemos. Dios conoce nuestros corazones. Versículo 25. Jesús no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Si vienes aquí o si vas a otra iglesia de manera testimonial o sencillamente vas porque siempre he ido o porque mis padres me llevaban y no adoras de corazón a Jesús como Él tiene que ser adorado, que sepas que tú puedes engañar a todo el resto, pero no a Jesús. Ahí dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Nadie conoce el corazón del hombre. Sí, hay uno solito. Dios. Jesús conoce el corazón de todo hombre. Si tú eres cristiano y has tenido una visión sencilla, afeminada de Jesús, Jesús es el Cordero de Dios, pero es el león de la tribu de Judá. Jesús es poderoso. Estando en la carne, siendo hombre y humillándose, sacó a 1 millón de seres vivientes del templo, solo con un lazo, haciendo un lazo. Cuando Él venga por segunda vez, Él es el único juez. Tú tendrás todo el mundo tenemos conceptos diferentes acerca de la idea de Dios. Todo el mundo tenemos ideas de que Dios, bueno, yo soy así, ya Dios me juzgará. Y unos piensan que van a tener un juez y otros piensan que van a tener otro juez y se van a ser juzgados de acuerdo a sus ideas. Pero en el universo solamente existe un juez, uno solo, y es nuestro Señor Jesucristo. Y todos, sin excepción, crean o no, le van a rendir cuentas al único juez del universo. Y Él vendrá por segunda vez para juzgar a todos, a vivos y a muertos, por todo lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo, porque solo Él es digno de loor, de honra, de gloria y de adoración. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, humíllate ahora. No te fíes en las señales solamente te pueden guiar. Fíate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el día llegará en que serás juzgado no de acuerdo a tus ideas, sino de acuerdo a la idea de aquel que está establecido para juzgar a todos los hombres, de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.